Hola, bienvenidos a esta sesión de Aula SEMS HD, donde conoceremos los conceptos básicos de la química. Recuerda, lo más importante es que te diviertas y aprendas. Efectivamente, hoy abordaremos el tema de tabla periódica, propiedades periódicas y aplicaciones. Te sugerimos tener a la mano cuaderno, bolígrafo, tabla periódica de los elementos, libro de texto o manuales para seguir el programa. ¡Mucho éxito! ¡Comenzamos! La tabla periódica de los elementos. La tabla periódica es la herramienta más poderosa de la que disponen los científicos para organizar la información sobre los elementos. Se puede utilizar para obtener relaciones entre las propiedades de los elementos o pronosticar propiedades de elementos nuevos todavía no descubiertos o sintetizados, lo que la vuelve invaluable. Sabiendo dónde se ubica un elemento, se puede suponer qué propiedades químicas posee. Cada elemento está representado en ella con un símbolo químico de una o dos letras que abrevian su nombre. Por encima del símbolo químico se encuentra el número atómico del elemento y debajo su nombre completo, su masa atómica. La mayoría de los elementos son metales. Son normalmente brillantes y buenos conductores eléctricos y se ubican a la mitad y hacia la izquierda de la tabla. Los no metales están en la parte superior derecha, salvo el hidrógeno, que está al principio de la tabla. Los no metales no son brillantes ni buenos conductores del calor o de la electricidad. La mayoría de los no metales son gases incoloros o de colores. Pueden formar enlaces covalentes con otros elementos no metálicos. Los metales y los no metales están divididos por una línea en forma de escalera. A cada lado de la línea se ubican los metaloides, que poseen propiedades intermedias de metales y no metales. Los átomos están ordenados de forma creciente del número atómico cuando lees la tabla de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cada elemento posee un único número atómico que representa la cantidad de protones presente en el átomo. Los elementos están organizados en filas y columnas porque de esta manera se observa una repetición de ciertas características. Por ejemplo, cada cierto lapso aparece un elemento que reacciona violentamente con el agua y junto a él un gas inerte. Esta es la ley periódica y es la base para la organización en columnas. Cada columna se denomina grupo o familia y sus miembros poseen propiedades químicas similares. Ahora sabemos que las propiedades químicas dependen profundamente de las interacciones de los electrones que están ubicados en los niveles más externos. Las similitudes dentro de los grupos se deben entonces a que poseen configuraciones electrónicas similares, particularmente la misma valencia, entendida como el número de electrones en la última capa. Existen 7 filas denominadas periodos. Cada fila corresponde a un diferente nivel de energía ocupado por los electrones. Los dos grupos de la izquierda son los metales alcalinos y alcalinotérreos. En estos grupos, las órbitas S en la capa más externa del átomo están completas. En la derecha hay un bloque de 6 columnas que poseen las órbitas P más externas completas. En el extremo derecho se hallan los gases nobles, que poseen la capa de valencia completa de electrones. En el medio existe un bloque de 10 columnas, los metales de transición. En estos elementos, las capas D están siendo completadas. Los asteriscos te llevan a la parte inferior de la tabla, donde se encuentran 2 filas de 14 columnas, los metales de transición internos, los lantánidos y actínidos. Estos poseen las órbitas F más externas completadas. La mejor ciencia no se aprende en los libros. El sabio más grande y el mejor maestro es la naturaleza, Galileo Galilei. Te invito a imaginar cómo sería una fiesta entre los elementos químicos, cuál sería su comportamiento y cómo se relacionarían entre ellos. Vamos a ver la siguiente presentación para descubrir cómo sería esta fiesta. Todos los elementos acudieron a la fiesta, desde el más liviano, que es el hidrógeno, hasta uno de los más pesados, el uranio. Algunos elementos célebres
como el único metal líquido, el mercurio, y algunos gases imperceptibles, como el oxígeno y el nitrógeno. Era una buena ocasión para conseguir pareja. Los señores como el flúor y el cloro eran de los más activos, ya que al contar con 7 electrones en su última capa energética, gozaban de mejores atributos químicos que otros elementos para llamar la atención con facilidad y reaccionar. Claro que hay otros como el cesio, el francio, el rubidio y el sodio, con un electrón en su última capa, que también son activos y se dejan conquistar rápidamente. Como de costumbre, en cada fiesta hay grupitos aislados, antipáticos, que no hablan con nadie y no saludan. Son los conocidos como gases nobles, que no necesitan de nada ni de nadie, puesto que son los únicos en cumplir la regla del octeto. Se sienten estables energéticamente por tener 8 electrones en su última órbita. Al transcurrir la fiesta se empieza a observar elementos entusiasmados por unirse a otros y así formar un enlace. Estas uniones se originan debido a las atracciones y repulsiones de los electrones. El objetivo de un matrimonio químico es similar al social. Se realiza para acompañarse y alcanzar una estructura más estable. En la búsqueda de pareja, la apariencia física, es decir, la parte externa, juega un papel muy importante, pues en muchos casos hay atracción y amor a primera vista. El vestido del átomo son los electrones de valencia, que participan directamente en el enlace. Además de tales aspectos físicos, cuenta la personalidad de cada elemento. En este caso, la electronegatividad, que es la capacidad de atraer electrones en un enlace. Si el valor de la electronegatividad es bajo, el elemento tiende a donar sus electrones. Por ejemplo, los elementos de los grupos 1 y 2 de la tabla periódica, que son los alcalinos y alcalino-térreos. En cambio, si el valor de la electronegatividad es alto, el elemento tiende a robar algunos electrones del enlace. Es el caso de los elementos no metálicos. El elemento más electronegativo es el flúor, con una electronegatividad de 4. Al aumentar la temperatura de la fiesta, ya se comienzan a ver parejas de átomos. La primera unión que se puede observar es la formación de la sal común, donde el cloro con un bonito traje de 7 electrones conquista el sodio, elemento que queda positivo al entrar en contacto con él y cederle el único electrón de su capa externa para estabilizarse al quedar con 8 electrones en el último nivel. Esta unión se conoce como enlace iónico. Consiste en una transferencia de electrones donde un átomo con menor a uno con mayor electronegatividad, por eso el cloro atrae al sodio, formando la sal. Y así se siguen formando otras uniones del mismo tipo, por ejemplo, el cloruro de potasio y el fluoruro de sodio. Otras parejas que se formaron fueron las de los no metales, entre ellos mismos o con otros, por ejemplo, el oxígeno diatómico y el dióxido de carbono. Estas uniones son como los matrimonios modernos, donde no se exige igualdad de condiciones. Ambos cuentan con una electronegatividad semejante y los electrones son compartidos. Este tipo de enlace se llama covalente. La fiesta al fin termina. Unos salen felices con sus uniones y enlaces, mientras que otros esperan ansiosamente otra oportunidad con mejor suerte para poder interactuar y reaccionar. Como hemos observado, la tabla periódica es el documento más importante de la química, recuérdenlo bien, porque nos muestra los elementos de la naturaleza según su número atómico y sus propiedades químicas. Además, es muy útil para ver las relaciones entre los mismos. Para detallar este tema, veamos lo siguiente. Vamos a describir las propiedades periódicas de los elementos. Vamos a comenzar definiendo qué es la energía de ionización o potencial de ionización. Y esta se define así. Es la energía necesaria para desprender a un electrón de un átomo gaseoso que se encuentra en su estado basal de energía. Es decir, se refiere a esto. Si tenemos un átomo en su estado más mínimo de energía, eso es el estado basal, y hay un electrón moviéndose alrededor del núcleo, y queremos arrancar ese electrón del átomo, entonces le tenemos que suministrar energía a ese electrón para lograr desprenderlo. La cantidad de energía que le suministremos se llama energía de ionización. En la tabla periódica
el potencial de ionización o energía de ionización se comporta así. En una familia aumenta hacia arriba y en un periodo o renglón aumenta hacia la derecha. Llegamos a la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Se puede definir de esta manera. Es la propiedad que tienen los átomos para atraer electrones y esto se analiza generalmente cuando forman un enlace covalente en una molécula diatómica. Y bueno, aquí podemos decir en forma general que los elementos no metálicos atraen con mayor fuerza los electrones, es decir, los no metales son más electronegativos, mientras que los elementos metálicos pierden electrones con mucha facilidad. En este sentido se dice que son electropositivos. En este ejemplo tenemos al ácido fluorhídrico. El hidrógeno es un no metal, el flúor es un no metal, pero entre estos dos elementos el más electronegativo es el flúor. Entonces los electrones que se están moviendo alrededor de estos átomos pasan más tiempo cerca del flúor. Entonces esta zona de color rojo nos indica que aquí pasan los electrones con mayor tiempo. Entonces en la tabla periódica la electronegatividad se comporta así. En una familia o grupo aumenta hacia arriba y en un periodo o renglón aumenta hacia la derecha. Una forma más precisa de medir la electronegatividad es utilizando la escala de electronegatividades de Pauli. En esta tabla periódica, la electronegatividad está señalada en la parte de abajo. Entonces, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, vemos aquí una electronegatividad de 2.2. En el caso del helio, su electronegatividad está marcada con 0. Pero, por ejemplo, el flúor, que es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, tiene un valor de 3.98. Y observa, por lo contrario, los elementos con menor electronegatividad están en el extremo opuesto, como el caso del francio, cuya electronegatividad es de 0.7. Ahora vamos a definir qué es la afinidad electrónica. Se puede definir así. Es la energía que un electrón desprende al ingresar a la capa de valencia de un átomo. Si el átomo que absorbe al electrón es muy electronegativo, la energía liberada será mayor en comparación a la que se libere en el caso de un átomo electropositivo. Entonces aquí tenemos la situación contraria a la electronegatividad. Cuando un electrón está libre, es decir, está fuera de un átomo, ese electrón tiene mucha energía. Pero si a ese electrón lo ingresamos a un nivel de energía, de una capa de valencia de un átomo, entonces se va a deshacer de la energía que tiene en exceso. Y esa energía que tiene en exceso y que está liberando se le llama afinidad electrónica. La afinidad electrónica se comporta así. En una familia aumenta hacia arriba y en un periodo aumenta hacia la derecha. Ahora llegamos al caso del radio atómico. El radio atómico nos da una idea de qué tan grande o tan pequeño es un átomo. Y el radio atómico lo podemos definir así. Es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos contiguos. Entonces, cuando tenemos dos átomos juntos entre sí, más o menos en la parte central vamos a encontrar a los núcleos. Entonces hay una distancia en línea recta entre el núcleo del primer átomo y el núcleo del segundo átomo. Entonces simplemente la mitad de esta distancia estaría representando al radio atómico. Aunque también podríamos decir que el radio atómico es la distancia que hay entre el núcleo del átomo y la capa de valencia. Eso nos da una idea de qué tan grande o tan pequeño es el átomo. Ahora, el radio atómico tiene tendencias diferentes de las demás propiedades que acabo de mencionar. En el caso del radio atómico, el radio atómico en una familia o grupo aumenta hacia abajo. ¿Por qué? Porque los elementos que están más hacia abajo tienen más niveles de energía de los que están arriba. Por eso los átomos que están hacia abajo en una familia son más grandes que los que están arriba. Y hablando de un periodo o un renglón, el radio atómico aumenta hacia la izquierda. Bien, esto se debe a que si nos movemos hacia la derecha hay más electrones en los niveles de energía y mientras más electrones haya, también hay más protones en el núcleo y entonces hay una mayor atracción, mayor fuerza de atracción entre los electrones de los niveles de energía y el núcleo, haciendo que el tamaño del átomo disminuya.
pero si hay menos electrones, menos protones, o sea, nos ubicamos hacia la izquierda, la fuerza de atracción es menor y entonces el átomo se expande. Como hemos visto, conocer las propiedades de los elementos de la naturaleza son indispensables para el estudio de la química. Ahora vincularemos la información de la tabla periódica con la configuración electrónica de los elementos. Como podemos observar, a partir de realizar la configuración electrónica, se determina el periodo, grupo y bloque al que pertenecen los siguientes elementos como los puedes ver en la tabla periódica. Identificación del periodo, grupo y bloque del germanio. En una configuración electrónica, el periodo lo da el último nivel energético. Germanio, número atómico 32, por lo que tiene 32 electrones. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3 de 10, 4s2, 4p2. Como el último nivel energético es 4, su periodo es 4. Para identificar el grupo al que pertenece, nos auxiliamos de la tabla que se muestra, donde debemos de considerar los subniveles de energía en que termina su configuración electrónica y los electrones de valencia. Como podemos observar, su configuración electrónica termina en los subniveles D, S y P, por lo cual los electrones de valencia se suman y obtendremos el grupo. Para el germanio será 10 electrones de valencia del subnivel D más 2 electrones de valencia del subnivel S más 2 electrones de valencia del subnivel P. Nos da como resultado 14. Por lo tanto, el germanio pertenece al grupo 14. El bloque es el subnivel en el que termina su configuración electrónica, por lo que pertenece al bloque P. Identificación del periodo, grupo y bloque del azufre. En la configuración electrónica, el periodo lo da el último nivel energético. Azufre, número atómico 16, por lo que tiene 16 electrones. Configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Como el último nivel energético es 3, por lo tanto su periodo es 3. Recordamos que para identificar el grupo al que pertenece nos auxiliamos de la tabla que se muestra, donde debemos de considerar los subniveles de energía en que termina su configuración electrónica y los electrones de valencia. Como podemos observar, su configuración electrónica termina en los subniveles S y P, a los que les deberemos de sumar 10 y obtendremos el grupo. Para el azufre será 2 electrones de valencia del subnivel S más 4 electrones de valencia para el subnivel P más 10 electrones que nos indica la tabla anterior. Por lo tanto, el azufre pertenece al grupo 16. El bloque es el subnivel en el que termina su configuración electrónica, por lo que pertenece al bloque P. Debemos recordar que la configuración electrónica de los elementos nos permite determinar sus propiedades únicas y específicas. Ahora veamos la relación de los elementos químicos con ciertos alimentos que consumimos en nuestra vida cotidiana y que nos sirven para fortalecer el sistema inmunológico. Pon mucha atención, sobre todo para prevenir y combatir a la COVID-19. Vamos a ver esos alimentos. Tenemos primero la naranja y otros cítricos que son altos en vitamina C. ¿Qué contiene la vitamina C? ¿O qué es la vitamina C? Es lo que se llama ácido ascórbico. El ácido ascórbico está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. 6 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Además de la naranja, como ustedes la ven aquí, y todos los cítricos, tenemos la semilla de girasol. Bien, como la podemos visualizar aquí, y es alto en selenio. Bien, vamos a conocer lo que es el símbolo de selenio. Bien, está representado con la primera letra en mayúscula S y la otra E, selenio. Número atómico 34 y su masa atómica es 78,971. Así tal cual aparece en la tabla periódica. Vamos a conocer otro alimento. Tenemos los frutos secos, muy ricos.
como ustedes lo pueden visualizar aquí, merey, maní, son altos en zinc. Bien, vamos a conocer el símbolo del zinc, representado por ZN, número 30 y 65,38 su masa atómica. Además de los frutos secos tenemos la zanahoria. Bien, es una legumbre que tiene alto en potasio y alto en fósforo. Vamos a conocer un poquito lo que es los símbolos del potasio, letra K, letra P, el fósforo, la K, el potasio es un metal, la P es un no metal. Recuerden que aquí están todos los elementos, en algunos pues, pero representa tanto metales como no metales. Su masa atómica es 30,9 y la masa atómica del potasio 39,098. Bien, además de la zanahoria tenemos el arroz, que también es alto en minerales y vitamina E, también tiene zinc y otros elementos. Los huevos tienen proteína, al igual que el yogur, y es alto en probióticos. Bien, entonces los huevos, fíjense, tiene calcio, zinc, hierro, fósforo, manganeso. Y aquí tenemos el yogur natural, yogur en fruta, como ustedes lo quieran comer. Entonces, el calcio, mayormente todos los lácteos tienen este elemento que es muy importante, representado por Ca. Y tenemos almendra, que tiene un refuerzo inmunitario y es alto en vitamina E. Estos son algunos elementos que nos pueden fortalecer el sistema inmunológico, porque hay otros. Hay otros elementos químicos de importancia. Tenemos el hierro. El hierro, como tal cual está en la tabla periódica, está representado por el símbolo Fe, su número atómico es 26 y su masa atómica es 55,8. ¿Dónde podemos conseguir el hierro? El hierro lo podemos conseguir en los vegetales de hojas verdes, como tenemos aquí. También lo podemos conseguir en los cereales, lentejas, almendras, higos, dátiles, y tiene la función de producir hemoglobina y transportar oxígeno a todo el cuerpo. Tenemos también, tenemos las lentejas, tenemos el magnesio. El magnesio es otro elemento químico, Mg, 24,3 su masa atómica, su número atómico es 12, y lo podemos conseguir en los frutos secos, como ustedes lo ven aquí, en almendras, nueces, además de la avena, y además también en las hojas verdes. Tenemos el sodio, representado por Na, 22,9, masa atómica, el número atómico 11. Estos todos son metales. El sodio lo podemos conseguir comúnmente lo que llamamos sal de mesa. Además, en el pepino, la zanahoria y el pan. El sodio incide en el funcionamiento de los músculos y nervios, así como también en el proceso digestivo. Y el magnesio interviene en el funcionamiento de los músculos, también ayuda a mantener saludables los huesos, los dientes y las articulaciones. Toda nuestra vida diaria se relaciona con los diferentes elementos de la naturaleza. Conocerlos es entender muchas de las cosas que vivimos todos los días. Es así como llegamos al final de esta sesión de química. Te invitamos a buscar a tu docente en caso de que requieras aclarar algunas dudas. También puedes escanear el código QR que aparece en la pantalla para que tengas acceso a más información sobre este tema. Además, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dale like, activa la campanita de notificaciones y sigue nuestras transmisiones en Facebook y por radio y televisión de Hidalgo. La química es elemental en tu vida. Quédate en casa, utiliza el cubrebocas, síguete cuidando. Hasta la próxima. Cuida tu alimentación, que sea balanceada y contenga muchos nutrientes. Esto es muy importante para mantener tu salud física y mental. ¡Nos vemos!